Muy bien, hermanos, en esta hora vamos a comenzar y vamos a terminar el tema que se había comenzado el viernes pasado, ¿se acuerdan, verdad? Acerca de buscar el reino de Dios, ¿verdad? Y estudiábamos de que Dios ha hecho provisión para todas nuestras necesidades físicas, materiales, material, espiritual, Dios ha hecho provisión de todo. De todo. Podemos ejercernos espiritualmente, crecer, porque Dios quiere que seamos un varón perfecto. Si quiere que seamos un varón perfecto, es porque Él ha hecho provisión. Y Dios no quiere que pasemos muchas veces las necesidades materiales, pero también ha hecho provisión. Y si las pasamos, Él tiene siempre provisión. Hay una cita muy bonita de la Escritura que dice que de un problema que nosotros tengamos, Dios tiene 1000 soluciones, de las cuales ninguna de esas pensamos nosotros. A veces lo que el enemigo crea, digamos, problema o quiere hacer daño, para Dios lo convierte en bendición y más doble todavía. Más doble todavía. Entonces, así es de que en esta hora entonces vamos a estudiar la segunda parte y vamos a concluir con la segunda parte acerca de buscar el reino de Dios. ¿Qué significa buscar el reino de Dios? Y eso es lo que estudiamos el sábado pasado, ¿verdad? Que implica no depender de cosas materiales, implica no depender de eso. Antes de comenzar a leer la Escritura, vamos a postrarnos de rodillas para tener una oración. Oremos. Amante Dios, que tu morada está en las alturas de los cielos, Señor, para ti sea la gloria y la honra, Padre. En esta hora venimos ante ti de rodillas, Señor, porque sabemos de que es la única manera que podemos venir ante ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Creador, Padre. Que tú, Señor, hiciste los cielos y la tierra, Padre. Por eso venimos ante ti. Señor, en esta hora que vamos a estudiar la segunda parte de este tema, Señor, te pedimos, Señor, de que tú nos ayudes a entenderlo, a comprenderlo, Señor, y que al estudiarlo, Señor, no sea solo un sermón más, una meditación más, sino que, Señor, podamos aferrarnos más a ti, Señor, que nuestra fe pueda ser fundada en tu palabra, Padre, que podamos depender, Señor, de toda palabra que sale de tu boca, Señor. Bendice a los hermanos que están aquí, Señor, presente, que juntos podamos sentir tu presencia, Padre, a través del ministerio de los ángeles, Señor. Pedimos de que tus ángeles custodien este lugar, Señor, y que tu Santo Espíritu pueda, Señor, ser el maestro en esta hora. Te pedimos, Padre, de que los que vayan a escuchar este tema también sean beneficiados, Señor, con tu palabra. Que sea, Señor, para honra y gloria tuya, Padre. En esta hora te pedimos, pues, Padre, al abrir tu palabra, que tú nos des sabiduría para entenderla y nos des humildad para aceptarla, Padre. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Ok, muy bien, hermanos. Entonces, vimos, ¿verdad? En el libro de Mateo, como cuando empezamos el viernes pasado, en el libro de Mateo, capítulo 11, y el versículo 27 al 30 decía: todas las cosas me son entregadas. ¿Quién está hablando aquí? Cristo, ¿verdad? ¿Y qué está diciendo? Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. O sea que el Padre se la dio ¿a quién? Al Hijo. Y luego dice: y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar, ¿qué va a hacer? Lo va a revelar, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra. Luego sigue diciendo el verso 28, Mateo 11, 28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Eso es lo que vimos en el viernes pasado, ¿verdad? Que Cristo nos ofrece que llevemos el yugo de Él, porque es que fácil y ligera. Y dice: venid a mí todos los que estéis cansados, trabajados. O sea que los que tengamos mucha necesidad, ¿qué vamos a hacer? Acudir a Cristo, ¿verdad? Eso fue lo que aprendimos. Ahí, a manera de repaso, también vimos
en el libro de Isaías, ¿verdad? Hablando Dios, dice, todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tengan dinero, ¿qué pasa? Vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. Luego dice, ¿por qué gastan dinero en lo que no es pan? Y su salario en lo que no sacia. Escúchenme atentamente, dice el Señor, y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Inclinen su oído y vengan a mí. Escuchen y vivirá su alma, y haré con ustedes un pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. O sea, lo que Jesús estaba diciendo en Mateo 11, 28 al 30, el libro de Isaías también ya lo tenía de esa manera. Cambia un poquito, pero el enfoque es el mismo. Con su contexto. Y lo más interesante, por eso le digo que Dios ha provisto todas las necesidades para el ser humano. Lo más interesante que Dios dice, vengan y sin dinero. Y vamos a ser saciados, dice, compren y coman, dice, vengan, compren vino y leche sin dinero y sin costo alguno. O sea que no hay una excusa, ninguna excusa. También vimos que el Señor era el dueño de ¿qué? De todo. Lo que dice Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea que el Señor dice, mira, si vamos a hacer pacto, todo lo que está ahí, ¿de quién es? Tuyo, le dice el Señor. Y luego dice en Ageo 2:8, mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Esos textos los vimos, ¿verdad? El viernes pasado, que el Señor está diciendo en pocas palabras que le pertenece todo. Todo. Ahora, como vimos también que cuál era nuestra mayor preocupación, ¿en qué estábamos preocupados nosotros? Muchas veces nosotros estamos preocupados ¿en qué? En las cosas materiales de este mundo, ¿verdad? Vimos también de que en las cosas materiales de este mundo nos enfocamos, a pesar de que como cristianos queremos servir a Dios, pero también está esta parte que nos dice que ¿qué? Hay que hacer algo en la vida, ¿verdad? Eso es lo que nos dice siempre, hay que hacer algo en la vida, esfuérzate. Como le hablamos también que no estamos en contra de ejercernos, ¿verdad? Porque Dios quiere que nos ejerzamos en muchas áreas, ¿verdad? Dios nos ha dado dones, talentos y hay que usarlo, ¿verdad? Dios nos ha dado un cerebro. Y el cerebro, hermano, es increíble porque se va desarrollando, surgen nuevas ideas, nuevos pensamientos, y eso es bonito. Mas, sin embargo, también vimos de que muchas de nuestras preocupaciones es acerca de ¿qué? De las cosas materiales, el dinero, la casa, ahorrar dinero, el banco, todo eso, y aún lo que nos vestimos, lo que comemos, todo en eso estamos preocupados. Y vimos un texto, ¿verdad?, donde Jesús dice que no nos preocupemos por eso, ¿verdad? Que no nos preocupemos por eso, y ahí vamos a ir entrando en esa parte. Por tanto, no se preocupen, dice Cristo, diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles, ¿verdad?, los paganos buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial dice que sabe que ustedes las necesitan. Pero busquen, saben que ustedes necesitan todas estas cosas, dice el verso 33, pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Serán añadidas. Es decir, que nuestro mayor enfoque de nuestra vida tiene que ser ¿en qué? En agradar a Dios, y lo demás va a ser añadido, porque ¿quién sabe que lo necesitamos? Dios sabe que nosotros necesitamos un techo, Dios sabe que nosotros necesitamos alimento, Dios sabe que nosotros necesitamos vestir. O sea, Dios sabe todas nuestras necesidades. Ese no es el problema. El problema es que nosotros pensamos de que Dios no sabe eso. Por nuestra cuenta queremos esforzarnos a hacer las cosas y no depender de Dios. Es el mayor problema, que cuando usted se enfoca en hacer sus cosas, no está dependiendo tanto de Dios. Entonces Dios quiere, ¿verdad?, que busquemos primero al reino de Dios y su justicia, y luego vamos a ir explicando un poquito más qué significa, ¿verdad?, extenderlo más. Ahora, también vimos que hay un peligro de que si nosotros nos dedicamos a hacer ganancias deshonestas, a codiciar, tocamos un poco la avaricia, ¿verdad? Si nosotros empezamos a codiciar no, que quiero tener más dinero, voy a tener más trabajo y así. Si nosotros empezamos a hacer eso, caemos en un peligro y podemos entrar al terreno de Satanás. Por eso también leímos esta cita. Esto es la manera de introducción de lo que vamos a entrar ahora, hermanos. También vimos esta cita que dice que algunos tienen ¿a quién?
a Satanás como consejero. Porque Satanás le dice ¿qué cosa? Que si quieren prosperar deben escuchar sus consejos. ¿Y cuál es el consejo de Satanás? Lo contrario a lo que dijo Cristo. Cristo dijo, no se preocupen por las cosas materiales. ¿Y qué dice Satanás? No sean tan estrictos con el honor y la honradez. Lo contrario, ¿verdad? Dice, mira por tu propio interés y no permitas que la piedad, la generosidad y la amabilidad te retengan. No te preocupes por la viuda, los huérfanos, que no dependan de ti, sino que se ocupen de ellos mismos. No te preguntes si tienen o no alimento, si puedes bendecirlos con una atención. Cuida de ti mismo. Y muchos de nosotros los cristianos a veces entramos en ese peligro, porque nosotros cuidamos de nosotros mismos. Es el desbalance de la prioridad. Primero Dios, pero nosotros ponemos a veces nuestras preocupaciones primero antes de esto. Claro, porque mire, si somos honestos y sinceros, hermano, porque Cristo desea educarnos, ¿verdad? Si somos honestos y sinceros, cuando estamos en un hogar, la mayor preocupación del padre o la madre es, mientras esté bien sus hijos, el esposo y la esposa, todo está bien. Cuidan de uno mismo, pero no hay cuidado hacia la gente de afuera. Entonces a veces es el egoísmo, y eso es un estilo de pensar como los fariseos. Porque los fariseos hacían bien ¿a quién? A los que le hacían bien. ¿Me entiendes? Es un problema. ¿Y qué pensamiento era ese? Pensamiento de Satanás. O sea que si me hace bien, le hago bien. Vimos también la historia de Nabal, ¿verdad? ¿Qué dijo Nabal? ¿Quién es ese hombre? ¿Quién es David? Yo no lo conozco. Voy a darle mi pan a un extraño. Y él tenía mucha provisión para dárselo. Y como vimos que David no le estaba pidiendo la casa, dinero, solo le estaba pidiendo alimento. Entonces nosotros creamos un círculo, y en el círculo metemos a la gente más importante para nosotros, y dentro de ese círculo, mientras están los padres, los hijos y a veces los nietos, y de ese círculo no me importa lo que los demás vivan. A veces pensamos así, hermanos. ¿Pero por qué? Porque el ser humano se ha aferrado a que le pertenece, ¿no? Son mis hijos, son mis nietos, o es mi familia, y ahí para afuera no tenemos cuidado de la viuda, del pobre, de las demás personas. Y entonces entramos en el peligro que Satanás dice, cuida de ti mismo. En pocas palabras, cuida de tu familia, no te preocupes del vecino. O sea, no vivimos una vida de sacrificio. Uh-huh. En el hogar, pues los padres tienen que enseñar el sacrificio a los hijos, que tienen que a veces privarse de algunas cosas para poder ayudar a los demás. Si es que, digamos, no siempre vamos a tener lo que queremos, pero el problema está en que todos pensamos, la mayoría pensamos humanamente, queremos lo que queremos. Uh-huh. No solamente nos conformamos por lo que hemos suplido nuestra necesidad, sino queremos suplir lo que nuestro deseo. Pues, quiero algo mejor. Pero Dios nunca nos desampara en nuestra necesidad. Amén, ¿verdad? Porque Dios ve la prioridad, la necesidad. O sea, Dios ve lo necesario, o sea, lo que realmente usted necesita. Y muchas veces nosotros lo que buscamos son cosas vanidosas de la vida. ¿Me entiende? Es cierto, hay necesidad, o sea, como un techo es necesario, ¿verdad? Pero a veces Dios provee un techo aquí, pero dice, no, yo quiero el que está más grande. Entonces eso ya es pura vanidad, ya no es seguir el consejo de Dios, ¿verdad? Porque Dios lo va a poner a usted de acuerdo a los recursos o a lo que usted pueda alcanzar, ¿verdad? Y muchas veces por eso terminamos endeudados. ¿Por qué? Porque sabe que hay una cita de la sierva del Señor donde dice que las deudas es un pecado, hermanos. Y muchos de nosotros estamos en ese problema. Somos esclavos. Somos esclavos. Y si estamos en deudas y eso es un pecado, nuestra vida, que es nuestra vida íntima con Dios, no está creciendo muy bien. Siempre va a haber, pero Satanás siempre busca que haya algo que nos bloquee y despejar el camino de eso, y descuidamos las cosas. ¿Por qué? Porque cuando hay deuda hay preocupación, y en nuestra mente es, tengo que trabajar fuerte para pagar las deudas. Sí. Y así caemos también en un problema. Pero le digo, ¿y sabe cuál es lo más peligroso? Que invertimos en lo que no es pan, según dice la Isaías. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan? Dice la palabra de Dios. O sea que no sabemos ni tan siquiera invertir.
Entonces es peligroso. Entonces caemos en ese terreno. Vimos esa cita, ¿verdad? Y ahora mire, vamos a estudiar un poco de la vida de Jesús. Son 3 cosas que Jesús nos va a enseñar. Y eso nosotros lo sabemos a veces de memoria, ¿verdad? Acerca de la tentación, ¿verdad? De Cristo cuando fue llevado al desierto. Pero vamos a sacar una enseñanza de esas 3 tentaciones. Vamos a sacar una enseñanza que hasta hoy en día quizás no muchos lo han sacado, pero, o sea, hay gente que lo ha sacado, pero vamos a sacar una enseñanza, hermanos. Y en esta enseñanza Cristo nos va a demostrar algo muy importante. Vamos a leer lo que Cristo pasó y de cada paso que vamos a ir leyendo vamos a ir viendo cómo Cristo superó ese problema. Miren lo que dice en Mateo 4:1 al 4. Entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto. O sea que ¿quién lo llevó al desierto? El Espíritu. Cristo no quiso ir a buscar la tentación en primer lugar. Cristo fue llevado al desierto, punto número 1. Ahora, ¿qué espíritu lo llevó? Eso. Ahí dice el del diablo, tentado por el diablo. Fue tentado por el diablo, pero el espíritu que llevó a Cristo al desierto no fue el espíritu del diablo. No. Fue el Espíritu de Dios que lo llevó. O sea que el Espíritu Santo no lo va a llevar a usted a meterlo a un problema si usted no está capacitado. Sí. Eso no viene de Dios. ¿Me entiende? El Espíritu Santo lo va a poner a usted en un lugar donde usted se pueda desarrollar, en un lugar donde usted sabe que usted no va a ser vencido. Y él nos va. Porque Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Dios no tienta a nadie. Eso viene de Satanás. Pero el Espíritu lo llevó porque Cristo estaba empezando su ministerio. Y luego para ser tentado del diablo. Pero Cristo estaba preparado, hermanos. Cristo, claro, Cristo estaba preparado ya, porque Cristo tenía una comunión con el Padre. Luego dice, y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después que tuvo hambre. Tuvo hambre. Y esa es la primera necesidad del ser humano. La hermana contaba aquí un testimonio que tuvo, ¿verdad? Todo el día, ¿verdad? Y el ser humano, si no come, se siente agotado, hermano. Se siente agotado. Y por mucho que uno quiera, puede aguantar 1 día, 2 días, 3 días, hasta 7 días. Bueno, hasta 40 días. Pero ¿qué pasa? El ser humano pierde las fuerzas, ¿verdad? Más en la época que vivimos. Si no nos alimentamos bien, no aguantamos ni una semana, quizá. Entonces, ¿qué tuvo Cristo? Tuvo hambre. Luego sí dicen, y llegándose a él, ¿quién llegó? El tentador. O sea que el tentador ve siempre cuando usted está al borde de fracasar, se aprovecha y llega. Y luego dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, di que esta piedra se haga pan. Y ese es el problema número 1 que nosotros vamos a pasar, hermanos. Satanás nos va a meter en la idea, un hijo de Dios no tiene que estar mendigando. Un hijo de Dios no tiene por qué estar aguantando hambre, porque en el tiempo final, ¿qué va a pasar? Va a haber mucha persecución, hambre, mucha pestilencia, y eso lo dice la Biblia. Muchos correrán de aquí para allá. Y Satanás va a decir, bueno, un hijo de Dios no tiene que estar mendigando. Y Satanás le estaba tocando el orgullo a Cristo, pero Cristo no tenía orgullo, hermanos. Y cuando le toquen el orgullo a usted, un hijo de Dios, y uno se pone a pensar, es cierto, un hijo de Dios no tiene que estar aguantando hambre, un hijo de Dios no tiene que estar aquí. ¿Cómo estaba Cristo en el desierto? ¿Estaba bien cambiadito? Estaba 40 días, imagínense, sudando por 40 días. Y que Satanás le diga, un hijo de Dios no tiene que estar ahí. ¿Y saben quiénes van a caer, hermanos? Y yo no lo digo que nosotros no, pero la mayoría que va a caer primero en esa tentación son los evangélicos. ¿Saben por qué? Muchos de los evangélicos dicen, un hijo de Dios, nada le tiene que faltar. Y muchos de nosotros los adventistas estamos casi igual. Yo he escuchado pastores, un hijo de Dios no tiene que andar mendigando. Y se han metido en problemas. Agarran 1, 2, 3 casas, terminan en la calle. ¿Por qué? Porque según un hijo de Dios, ¿qué? No tiene que estar mendigando. Y fracasan. Y entonces Satanás los lleva a ese punto, a que empiecen a cuestionar a Dios, que empiecen a ¿qué? A reclamarle a Dios, cuando no tienen que reclamarle. Pero ¿qué dijo Cristo?
Perdón, pero ahí también Satanás le está tentando a que Jesús use su divinidad para hacer ese milagro. Claro. De convertir las piedras en pan. La piedra en pan. Y es un punto que tocó el hermano. Porque es Dios. Y lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero ahora mire, ¿qué es lo que nos está enseñando Cristo? A confiar en lo que Dios había dicho. A confiar en lo que Dios había dicho. O sea, eso es lo que tenemos que tener en cuenta, que en la circunstancia que tenemos, antes de quebrar o quebrantar un principio, hay que preguntarle a Dios. Miren lo que dijo Cristo. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Jehová. En pocas palabras, Cristo dijo, mira, yo me estoy muriendo de hambre, pero mi preocupación no es eso, mi preocupación es agradar a Dios. ¿Y Dios qué iba a hacer? Dios iba a proveer, es lo que dijo Cristo. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, porque Dios sabe, dice, que ustedes la necesitan. Y que no solo de pan podemos vivir. Que no solo de pan, sino de la palabra que sale de la boca. Y muchos a veces somos seducidos por el enemigo porque creemos, no, Dios me entiende. Y quebrantamos el principio. A veces no tenemos un alimento. Y dicen, no, es que Dios me entiende. Y somos forzados a hacer cosas que están en contra de nuestra fe o de nuestra relación hacia nuestro Dios. Y creemos que Dios nos entiende. Pero eso es una ganancia para el enemigo. Miren, esa es la primera tentación. Después vamos a ir relacionando eso en nuestra vida y en el tiempo del fin. Mateo 4:5 sigue diciendo, entonces el diablo le pasa a la santa ciudad y le pone sobre las almenas del templo y le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, que escrito está, a sus ángeles mandará por ti y te alzará en las manos, para que nunca tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. Muchas veces nosotros reclamamos la bendición de Dios cuando estamos en desobediencia. Y lo que le estaba diciendo a Satanás era cierto. ¿Saben dónde está eso? En el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y luego dice, a sus ángeles mandará. Mire, vamos a buscarlo. A sus ángeles mandará que cuiden de ti, que no tropieces. El diablo estaba usando la Biblia. Y cuando nos digan así, cuando nos llega Satanás y diga, mira, en la Biblia hay muchas promesas que Dios no va a dejar un justo desamparado, le va a decir Satanás. Y usted va a decir, es cierto. Pero ¿qué pasa? Que Dios tiene otra historia acerca de usted, que usted no es justo. Es el problema. Y vamos a tentar a Dios. Por eso le digo, reclamamos bendiciones cuando Dios, o cuando no estamos en obediencia a la palabra de Dios. Ese es nuestro mayor problema y Satanás nos va a tentar con eso. Ese es un problema. Y Jesús le dijo, escrito está, además, no tentarás al Señor tu Dios. En pocas palabras, Cristo va a decir, si yo le soy fiel a Dios, el Señor se va a encargar de proveer lo necesario acerca de eso. Sigue diciendo, Mateo 4:8 al 11. Otra vez le pasa el diablo a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y su gloria. Y dícele, todo esto te daré. Pero ¿con qué requisito? Si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermano, nosotros tenemos que tener en claro a quién estamos sirviendo. Porque, ¿sabe? Viene un peligro muy grande para el pueblo. Nosotros creemos, como remanente de Dios, creemos que viene una ley dominical. Y en esa ley dominical, usted va a ser forzado a que haga cosas en contra de Dios. Y si nosotros no tenemos claro a quién estamos sirviendo, porque el mensaje del primer ángel que lleva, adorar a Dios y a temerle, porque la hora de su juicio es venida, Apocalipsis 14:6. Y si nosotros no tenemos claro a qué Dios estamos adorando,
Cuando nos lleguen estas ofertas, porque son ofertas de Satanás, cuando nos llegue esta oferta de Satanás y nos diga, todo esto te daré, si postrado me adoras. Hermanos, hagamos conciencia. ¿Qué va a pasar en una familia si la fe no es genuina a la palabra de Dios? ¿Qué va a pasar en una familia? Hagamos un picture en nuestra mente. Tenga 4 hijos, el padre y la madre no han comido por 5 días, los hijos no han comido, y le llega una oferta, le llega a alguien acerca que tiene la marca a la vez y dice, mira, solamente acepta este día y va a comer toda tu familia. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, cuando llegue ese momento? ¿Será que vamos a responder al Señor tu Dios adorarás y a Él solamente vas a temerle? Eso es algo que tiene que ver con nuestra salvación. Porque ahorita podemos decir que estamos firmes en la palabra de Dios, pero por eso le digo, al ver si nuestra relación con Dios no es genuina, por amor a nuestros hijos, vamos a empezar a servir a Satanás para que ellos coman. Y vamos a decir, Dios me entiende, Dios me comprende. Ese es un problema muy grave, hermano. Eso es lo que se hace a veces actualmente. Actualmente se hace y no hay persecución. Imagínense si hubiera una persecución. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En otras palabras, yo voy a encargarme de servir a mi Dios, que Dios va a proveer las demás cosas. Luego sigue diciendo, ¿y el diablo qué pasó? Entonces le dejó, y aquí ¿quiénes vinieron? Los ángeles llegaron y le servían. Hermanos, Dios no ha dejado ningún justo desamparado. ¿Lo ha dejado? ¿Qué es lo que dice? Vamos a buscar en el Salmo 34. Salmos 34 y el verso 4 al 7. Salmos 34. Lo voy a buscar aquí rápido. Mire lo que dice Salmos 34, versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. A veces, como le digo, tenemos temor. ¿Qué voy a comer? ¿Dónde voy a dormir? Cosas así. Busqué a Jehová, dice, y Él me libró de todos mis temores. Verso 5. Los que a Él miraron fueron alumbrados y su rostro no fueron avergonzados. Dice el verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿De cuántas angustias nos va a salvar Dios? De todas nuestras angustias. Miren lo que dice el verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Dice. ¿Qué va a hacer el ángel de Jehová? Alrededor de los que le temen, y el ángel de Jehová los va a defender. Dice. Verso 8. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. ¿Por qué, hermano? Porque cuando venga una persecución, el hombre que confía en Jehová no va a ser desamparado. ¿Fue Cristo desamparado aquí en esta ocasión? No, Cristo solamente se ocupó ¿en quién? En agradar a Dios. Y cuando Él cumplió en agradar a Dios, como resultado, ¿qué pasó? Los ángeles llegaron y le servían. Por eso le digo, hermano, hay que buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué es buscar el reino de Dios, hermano? Es cada día aferrarnos más a lo que Dios dice. Que la gente nos dice todas las cosas, nos dice, no, es que no va así. Lo siento, pero si Dios dice eso, tengo que creerle. Esa es la garantía ahora para nosotros. Para nosotros, la garantía de usted serle fiel a Dios es de que los ángeles van a estar custodiando por su vida y su familia. Y eso lo dice el Salmo 91. Dice que el ángel de Jehová va a acampar alrededor, ¿verdad? Perdón, dice que el que abriga el abrigo del Altísimo morará, dice, bajo la sombra del Omnipotente, y caerán a tu lado, ¿cuánto? 1000 y 10,000, mas a ti no caerá nada. Por eso, hermano, el Salmo 91 es algo que debemos de aferrarnos y saber de que eso se va a aplicar en nuestra vida siempre y cuando estemos sirviendo a nuestro Dios. Mire lo que dice. Muchos
consideran este conflicto entre Cristo y Satanás como si no tuviera importancia para su propia vida. ¿Cuál conflicto? El que leímos ahorita apenas. Dice, y para ellos tiene poco interés, pero esta controversia se repite en el dominio de todo corazón humano. Se va a repetir. ¿Y ahora en dónde? En nuestra vida. Nunca sale uno de las filas del mal para entrar en el servicio de Dios sin arrostrar los asaltos de Satanás. Es decir, mientras usted quiere serle más fiel a Dios, servir a Dios, más el enemigo lo va a querer defraudar, lo va a querer siempre arrastrar a hacer las cosas malas. Y sigue diciendo, las seducciones que Cristo resistió son las mismas que nosotros encontraremos tan difíciles de resistir. Le fueron afligidas en un grado tanto mayor cuanto más elevado es su carácter que el nuestro, llevando sobre sí el terrible peso de los pecados del mundo. Cristo resistió la prueba ¿de qué? Del apetito. Que es difícil resistir esa prueba. Luego dice, del amor al mundo. Hermano, esa prueba es más difícil todavía, porque el mundo nos atrae. Por eso en el libro de Juan, capítulo 17, capítulo 16, 17, dice, no son del mundo, dice Cristo, pero Cristo resistió la prueba del apetito y también la prueba del amor al mundo, porque Satanás le dijo, todo esto te voy a dar. Si se arrodillaba. Y luego dice, y del amor a la ostentación que conduce a la presunción. Cosas materiales. Estas fueron las tentaciones que vencieron ¿a quién? A Adán y a Eva, y que tan fácilmente nos vencen a nosotros. Hermano, esto es terrible lo que nosotros estamos experimentando, hermano, porque cada día tenemos conflicto. A veces, por ejemplo, yo hablaba con el hermano y él me decía que de eso de salir de las ciudades no es una opción, hermano, es una orden del Señor. ¿Y por qué estamos muchas veces acá, hermano? Podemos decir que estamos sirviendo a Dios aquí, está bien, pero muchas veces si somos sinceros en nuestro corazón, estamos acá porque aún queremos hacer algo por nuestra vida. Y eso, hermano, es una lucha, eso no es fácil. Y usted se imagina y usted pensará que usted es el único que está en este problema. No, hermanos, la mayoría estamos en este problema, ¿verdad? Aún tenemos eso de que queremos hacer algo con nuestra vida. Pero ¿qué tal si todos nos vamos al campo? ¿Quién va a predicar? Bueno, entonces de eso se encarga Dios, de enviar los mensajeros. O sea, la orden del Señor, eso va a ser un tema que vamos a estar planeando salir de la ciudad. Pero la orden del Señor es que salgamos. Y Dios va a buscar mensajeros capacitados para tenerle, humildes. Eso es lo que dice el Señor. Pero hermanos, el apetito, el amor al mundo y la ostentación son cosas que debemos tenerle miedo, porque no estamos capacitados para controlarlo, si Cristo no está en nuestra vida. Otra cita, mire. Miles y millares, sí, millones y millones hacen ahora su decisión para la vida eterna o para la muerte eterna. El hombre que está completamente absorbido por su contaduría, el que haya placer ante la mesa del juego, el que se deleita en satisfacer el apetito pervertido, el amador de diversiones, los que frecuentan al teatro y al salón del baile, no tienen en cuenta la eternidad. Toda la preocupación de su vida es qué comeremos, qué beberemos, con qué nos vestiremos. No se hallan en la procesión que avanza hacia el cielo. Son conducidos por el gran apóstata y con él serán destruidos. ¿Cuánto dice ahí? ¿Unos pocos? Miles y millones. Luego de ella afirma, sí, millones y millones. Y aquí, hermanos, podemos decir que es el mundo, pero no es el mundo. Millones y millones de cristianos estamos todavía buscando esa diversión. Aquí es más fácil porque están los casinos, ¿verdad? Para ir a jugar.
Sabe, hermano, en un tiempo yo iba todavía a la iglesia y a mí me fascinaban las peleas de gallo. Y yo apostaba. Yo decía, no tomo, no fumo, no bebo, pero yo todavía practicaba eso. Porque donde yo me crecí, ahí se juega eso. Entonces es algo que nosotros tenemos que luchar, hermano. Si nosotros no podemos vencer, hermanos, esas pequeñeces, son cositas que uno puede decir, son pequeñitas, pero hermano, ahí nos va a agarrar Satanás. Es más fuerte para la persona que ha estado no ha conocido a Dios de su niñez, digamos, y ha frecuentado a los bailes, todas esas diversiones, debe ser doblemente duro. Sí, por eso, hermano, este tema es para que meditemos bien, confiemos más en el Señor. Como le digo, hay detallitos en nuestra vida que tienen que ser escudriñados y en realidad. Y a veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas bien o tenemos buenas intenciones, pero a veces podemos perder hasta la vida eterna. Y hablamos, ¿verdad?, de que íbamos a hablar de cuál tenía que ser nuestra mayor preocupación. Estamos viendo de que muchos están haciendo decisión hacia el mundo o hacia el cielo. Y nosotros, nuestra mayor preocupación, hermanos, es de que nuestro nombre esté escrito en el libro. ¿Saben por qué, hermano? Porque lo que viene, especialmente para nosotros como adventistas, lo que viene, hermanos. Imagínense todo el mundo en contra de nosotros. Y eso lo vamos a ver ahorita vamos a entrar en ese tema. Porque ¿sabe qué es lo que viene? El poder de las dos bestias. ¿Y cuál es el propósito de las dos bestias? ¿Es de motivarlo a usted a que vaya al cielo? El propósito de la primera bestia es que la adoren a Satanás. Y el propósito de la segunda bestia es que adoren a la primera bestia. Y ese es el propósito. Y eso no están diciendo si usted quiere o no quiere. Ellos lo van a hacer con su consentimiento o a la fuerza. Es un sí o sí de ellos. Y va a haber un grupito, muchos le llaman el grupito rebelde. Ese grupito rebelde le llaman muchos, pero Dios le llama un remanente escogido, mis santos, dice el Señor. Y ese grupito, hermanos, va a depender de Dios y va a pasar la prueba que pasó Cristo. Y ese grupito va a salir vencedor. Mire lo que dice Apocalipsis, capítulo 13 y versículo 2 al 6. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder. ¿Quién le dio su poder? Satanás, el dragón. Y su trono y grande potestad. Y luego que dice, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuánto se maravilló? Toda la tierra. Luego sigue diciendo, y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? ¿Por qué? Porque va a tener el dominio sobre todo, hermanos. Sobre el alimento. ¿Va a tener el dominio sobre el alimento? Sobre el alimento. Sobre las propiedades. ¿La va a tener? Todo. Y va a querer tener el dominio sobre su vida espiritual. Sobre su conciencia. ¿Por qué? Porque mi conciencia me dice que hay que buscar a un Dios que creó los cielos y la tierra, pero la bestia le va a decir, no, aquí se va a hacer lo que diga el dragón. Y luego sigue diciendo, ¿por qué muchos le van a obedecer? ¿Por qué? Porque el dragón les va a dar oro, comida, de todo, hermano. Por eso dice, se maravilló, dice, toda la tierra. Y dijeron, ¿quién es como la bestia? Sigue diciendo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Quiénes le adoraron? Todos, menos los que estaban buscando el reino de Dios
y su justicia. Por eso es importante que busquemos a Dios. Y dice que no le adoraron los que estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, y el cual fue muerto desde el principio del mundo. Los que decidieron obedecer a Cristo, los que pusieron a Cristo primero ante toda circunstancia. Ahora, esa es la primera bestia, hermano, y la primera bestia va a hacer tantas cosas con el pueblo de Dios. Los va a afligir, va a tratar de que pasen hambre, vergüenza, los va a matar. En realidad van a haber muchos mártires, hermano. Y si nosotros no dependemos de Dios, vamos a tener ese problema. Dice Apocalipsis 17:2, con los cuales, hablando de la bestia, con los cuales han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres y de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y luego dice el verso 6, y vi a la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Cuando la vi, quedé maravillado con gran asombro. Cuando Juan vio eso, hermanos, Juan se asustó al ver lo que iba a hacer esta bestia contra los hijos de Dios. Sigue diciendo acerca de la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra y que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. O sea, no es que van a ver una surge primero y después la otra. Las 2 bestias van a estar vigentes. Y el propósito de esta bestia es que va a ser apoyado, es darle fuerza a la otra bestia. Y luego dice, y ejerce todo el poder de la primera bestia, y en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia, cuya llaga de muerte fue curada. Pero le digo, hermano, si nosotros llegamos a este periodo que está hablando, porque está hablando el periodo de la ley dominical. Si nosotros llegamos a este periodo y sin ninguna consagración a Dios, nosotros vamos a estar adorando a la primera bestia, hermano, si no hay consagración a Dios. Sigue diciendo, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, y vivió. Va a estar forzando, sigue diciendo, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualquiera que no adore a la imagen de la bestia sea muerto. Por eso cuando venga esa prueba de la muerte, le van a dar una opción a usted. Va a haber opción, hermano, pero ¿sabe qué va a haber la opción? Adora a la bestia o pierdes la vida. Te va a decir, con la bestia tú tienes alimento, con la bestia tú vas a tener techo, con la bestia tú vas a tener todo. Eso le dijo Cristo. Eso le dijo Satanás a Cristo. Conmigo vas a tener todo, solo con una condición: si me adoras. Sigue diciendo, y hacía que todos los pequeños, grandes, ricos y pobres, o sea que todo el mundo, libres y siervos, se pusiesen una marca en su mano derecha o en su frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviese la señal o el número de la bestia o el número de su nombre. Pero le digo, hermano, o sea, este tema es, ¿qué significa buscar el reino de Dios?
¿Será que como estamos ahorita, estamos buscando el reino de Dios cuando estamos preocupados por cosas materiales? Porque estas bestias no van a decir, tú eres cristiano, te vamos a tener compasión. Miren lo que dice nuestra mayor preocupación. Ya vamos a ir terminando, hermano. Sí. Y volvieron los 70 con gozo, aquí hablando de los discípulos, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás como un rayo que caía del cielo. He aquí os doy potestad de hollar sobre las serpientes y sobre los escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, Cristo dio otra potestad, pero mire qué es lo que le dijo Cristo a los 70. Mas no os gocéis de esto, que los espíritus se sujetan. O sea, eso no tiene que preocuparnos a nosotros, hermano. Nuestra mayor preocupación, miren dónde está. Antes, gozaos de que vuestro nombre esté en ¿dónde? Escritos en el cielo. ¿De qué le va a servir a usted hacer milagros? ¿De qué le va a servir a usted profesar que es adventista, hermano? Si de todas maneras la bestia nos va a llevar. Por eso Cristo, asegúrense, gócense de que su nombre esté escrito en el libro de los cielos. Sigue diciendo, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. ¿Y en cuál libro? De la vida del Cordero. ¿Quiénes? Los que buscaron el reino de Dios. Porque hay dos grupos, hermano. Está el grupo que sigue a la bestia y el grupo que está dependiendo de Dios. Por eso en esta noche, hermano, hagamos conciencia. Si estamos siguiendo a Dios, nosotros solamente debemos de dar nuestra preocupación a Dios, que Él se encargue. Él sabe nuestras necesidades y Él las va a suplir, hermanos. Dice Apocalipsis 6:17, porque el gran día de su ira es venida. ¿Y quién podrá estar firme, hermano? ¿Quién? Mire, ¿quiénes van a estar firmes? Jesús dijo, mas él respondió y dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Jehová. Los que van a estar firmes cuando eso venga, los únicos que dependieron de un escrito está, los únicos que se aferraron a la Biblia, los que buscaron la palabra de Dios. Y creyendo las promesas. Y los otros que no estarán firmes serían estos. Y dícele, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dice, vete Satanás, que escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y he aquí, los ángeles llegaron y le servían. Hermano, los únicos que estén buscando de Dios saben que van a tener una garantía, un sello de aprobación. Y cuando usted y yo tengamos ese sello de aprobación de Dios, el Señor va a dar una orden a sus ángeles. Vayan y junten a mis santos, a los que hicieron pacto con sacrificio. No solamente pacto con sacrificio. Creo que lo dice en el Salmo 50. Hicieron pacto y hubo sacrificio, hermano. ¿Cuál era el sacrificio? La abnegación a las cosas de este mundo. Mire, Pedro cómo respondió después de que Cristo le dio todo este panorama. Dice, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que vosotros me habéis seguido en la regeneración. Cuando se sentara el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que dejare casa, o hermano, hermana, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierra, por mi nombre, ¿qué cosa va a recibir? Recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Hay que dejar todo, hermano.
¿Qué dice que hay que dejar? Cualquiera que deje casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá, ¿cuántas veces más dice el Señor? 100 veces tanto, y heredará la vida eterna. Mas muchos primeros serán postreros, y postreros primero. Hermanos, que nosotros seamos contados como Pedro. He aquí, hemos dejado todo, le dijo Pedro. ¿Y qué era todo? Hermano, ¿qué tenía Pedro? El barco que tenía lo dejó. El trabajo que él tenía de pescador lo dejó. ¿Por qué? Por seguir a Cristo. ¿Y cómo terminó Pedro, hermano? Tuvo sus dificultades, negó, pero ¿cómo terminó la vida de Pedro? Y dijo, es un honor morir por mi Señor. Y no de cabeza, porque era un honor, y era demasiado honor morir como su Salvador. Hermano, cuando usted deje todo por seguir a Cristo, el Señor va a hacer grandes cosas en nuestra vida. 100 veces. Por eso dice Jeremías, y con estas vamos a ir terminando. Jeremías 17, 7 al 10. Bendito el varón que se fía en Jehová, cuya confianza es ¿quién? Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viniera el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de hacer fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién conoce, hermanos? Cristo. Y yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. El Señor conoce todas nuestras necesidades, nuestros malos pensamientos, nuestras buenas acciones, pero dice, bendito el varón que confía en Jehová. Bendito, hermanos, si nosotros estamos confiando en Dios. Dice, el espíritu de generosidad es ¿de quién? Del cielo. El espíritu de egoísmo es ¿de quién? Es de Satanás. El amor abnegado de Cristo se revela en la cruz. Él dio todo lo que tenía y luego se dio a sí mismo para que el hombre fuese salvo. La cruz de Cristo despierta la generosidad de todo aquel que sigue al bienaventurado Salvador. El principio que ilustra es el de que dar, siempre dar. Ese es el principio del cielo, hermano. Cristo dio todo. Y por último, ¿qué dio? Se dio a sí mismo. Y ese es el principio. Este principio puesto en práctica mediante la generosidad genuina y las buenas obras es el verdadero fruto de la vida cristiana. El principio de los mundanos consiste en conseguir, y con ellos esperan obtener felicidad. Y no la tienen, hermano. Pero al seguirlo hasta sus últimas consecuencias, su fruto es el del sufrimiento y la muerte. Y lo más triste, sin tener la vida eterna, hermanos. Por eso, hermano, hagamos conciencia de lo que estamos buscando nosotros. ¿Qué está buscando usted? ¿O por qué, de qué se está preocupando usted, hermano? ¿Qué nos preocupa a nosotros? Es un mensaje sencillo, hermano, pero tiene que ver con nuestra salvación. Es profundo. ¿Qué nos está preocupando? ¿Qué estamos buscando día a día nosotros? ¿Qué deberíamos buscar? ¿Qué deberíamos buscar? Imagínense, ni aún al ser milagros. Cristo le dijo, o sea, los 70 estaban contentos. Señor, en tu nombre hicimos esto. Por eso en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, esto y esto. Y Cristo le va a decir, mira, cuando no os conozco. Y luego Cristo le dice, cuando yo tuve hambre, ustedes no me visitaron. Ustedes no visitaron a los huérfanos. Hermano, eso es triste cuando el Señor nos esté rechazando a nosotros. Por eso le digo, hermano, buscar el reino de Dios significa depender de Dios todos los días. Y lo que usted tenga hoy, inviértalo en la obra de Dios. Y inviértalo sabiamente. No es de que usted va a vender todo, tener todo y se lo va a poner a la iglesia. Tiene que ver si la iglesia está funcionando de acuerdo a la voluntad de Dios. O tiene que ver si hay necesidades alrededor suyo.
porque también el Señor le va a llamar a cuentas, porque usted no puede decir, Señor, yo se lo di todo a la iglesia, y el Señor le dice, eso no era lo que yo te pedí. Yo te pedí que tú administraras a la gente que está a tu alrededor. O sea, empezando en tu casa. Empezando en la casa y obviamente con el vecindario si necesita ayuda. Por eso, hermano, es necesario que nosotros nos preocupemos, pero no por tener las cosas materiales, sino nos preocupemos porque nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Porque en aquel día el Señor va a mandar a sus ángeles solo los que hicieron pacto con Él. Iba a decir algo, hermano. Sí, pero tampoco descuidar, o sea, saber, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a administrar lo que Dios nos provee, porque también podemos ser negligentes y lo tomamos demasiado, no sabemos administrar. Claro, cuando Dios dice, miren, esto que vamos a aclarar un poquito este punto y lo terminamos. Por ejemplo, tener fe en Dios o confianza en Dios no significa que usted literalmente se va a sentar y esperar en Dios. Ese no es una fe genuina. La fe en el Señor es de que usted va a estar constantemente en obediencia a su palabra, pero sin descuidar los dones que el Señor le dio, su fuerza física, los talentos, porque usted tiene que trabajar para la obra de Dios. Eso es una fe genuina, ¿me entiende? Porque muchos decimos, yo voy a confiar en lo que el Dios me diga y se pone así, a esperar que Dios le mande del cielo algo. No va a pasar eso, hermano. Porque Dios, como dice la hermana, lo que le va a dar es sabiduría para que use lo que tiene en la mano, para administrar. ¿Administrar qué? El tiempo, los talentos, la vida misma, para administrarlo, porque muchas veces no la administramos bien. Todo eso, y el Señor va a proveer la sabiduría. Salud, el trabajo, el dinero, todo eso. Entonces, hermanos, vamos a terminar acá. Que el Señor nos pueda bendecir y poner por obra lo que hemos estudiado hoy. Que nos preocupemos más, no solamente por nuestra salvación, porque si yo digo, yo me quiero salvar, me vuelvo egoísta también. ¿Por qué? Porque yo me quiero salvar y no me importa si usted se salva. Eso es egoísmo. Yo quiero que los que están aquí se salven. O sea, aún en la salvación no tenemos que ser egoístas, porque a veces nosotros queremos ir al cielo, pero decimos, no me importa si el hermano aquí va, con que yo vaya. Y eso no es un espíritu de Dios. Pero lo que estás haciendo ahora es eso, lo que estás trabajando para que mucha gente, los que están escuchando, como nosotros, aunque no somos muchos, tengamos ese conocimiento y nos preocupemos y nos preparemos para encontrar a Dios. Eso es lo que se trata. Por eso a veces son estas meditaciones, porque estas meditaciones muestran nuestra preocupación para la humanidad. Y el deseo de nosotros, yo estoy seguro que el deseo de nosotros es aquí, que la gente que está allá afuera, hermano, podamos verla en el cielo. Y que nosotros podamos ir al cielo también. Que ese es el deseo de Dios. Porque muchas veces no tenemos ese deseo, hermano. Cristo dijo, la mies es mucha. ¿Y los obreros? Poquitos. ¿Por qué? Porque no hay amor a las almas. Es lo que dijo Cristo. Ya no tocan esto. Ya no tocan esto. Si usted ve, mi hermano, si usted ve, la mayoría de las predicaciones son prosperidad. Hay que tener cuidado con eso, porque están siguiendo el consejo de Satanás. Y donde quiera se levantan templos, inversiones. Eso no es lo que Dios quiere, hermano. Dios quiere que se administre a las viudas, a los pobres. Según la palabra de Dios, esa es la verdadera religión. No de poner templos muy lujosos y sin necesidad. ¿Entiende? Entonces vamos a concluir con esto, hermano. Vamos a terminar y el próximo sábado pues ya traemos otro tema para tocar.